Buenas tardes, muchachos. Vamos a terminar esta introducción a los autores de América Latina con uno de los escritores que realmente me siento menos preparado para abordar, eso tengo que decirlo. No porque no conozca un poquito de su obra o del movimiento al que perteneció, sino porque realmente no lo he leído. Estoy como muy lejos pues sí, de lo que habla, de todas estas cosas. Leí un poquito de Los Detectives Salvajes, pero no me atrapó. Entonces es como, me siento un poco hasta hipócrita y tengo que decirlo. O sea, sí es como raro hablar de él. Pero bueno, hoy estuve revisando su obra, estuve revisando un poquito de cosas y por lo menos eso sí se los puedo transmitir. Cosas importantes que hizo durante su vida y cómo es que llega a ser uno de los escritores, pues, digamos, que están a la vanguardia ahorita en la literatura latinoamericana. Cómo fue que en España se le reconoció antes que en América Latina y un montón de cosas más. Bueno, Roberto Bolaño nace en 1953 y muere en el 2003, tiene 50 años exactos, más o menos unos meses de vida. Sus papás son personas que realmente no aportan mucho a su formación literaria. Su papá es boxeador y su mamá pues tenía algunos trabajos, pero no era tampoco muy letrada. Estaban los dos muy alejados de la parte académica o literaria. Incluso se sabe que su mamá leía bestsellers que pues de alguna manera ayuda a que Bolaño vea que se lee en su casa, pero pues tampoco es como literatura pues de la calidad que él va a producir mucho después. Pero bueno, tiene que ver su vida en esto, ¿no? Aunque nace en Chile en el 53, él sale de este país y se va a viajar, bueno, se viene a vivir a México con toda su familia en 1968. Llega de 15 años y justamente él llega para abril y en octubre sucede la matanza de Tlatelolco. Aunque no le tocó participar en la matanza por sí misma, pero fue un testigo, o por lo menos estuvo mm, pues vivo y estuvo activo en México en este periodo. Él tiene todavía 15 años, está estudiando la secundaria, pero este hecho pues se le queda grabado y después lo va a escribir en una novela ya muchos años después. Aunque él nunca termina formalmente una secundaria o una educación, digamos, básica, se sabe que Roberto Bolaño fue autodidacta, eh, no termina la secundaria, pero empieza a visitar la Biblioteca Nacional de la Ciudad de México y ahí estudia y estudia y estudia y finalmente pues es lo que nutre muchísimo su educación. Cuando está todavía viviendo en México, se hace amigo de un poeta chileno que se llama Jaime Quesada, que él sigue vivo y sigue activo. Em, y es como una relación un tanto, bueno, no logro entender cómo se da realmente, pero bueno, Jaime Quesada se queda un par de meses viviendo con ellos. Al parecer tenía asuntos en México y le ofrecieron hospedarlo ahí. Y poco después, ya un poco más grande, ya cuando tiene 20 años, Roberto Bolaño decide regresar a Chile para meterse a la política, meterse a querer cambiar su país. Em, pero sucede que él llega a Chile en agosto, o sea, tiene un viaje bastante largo, bueno, llega primero en avión y luego va viajando en camiones, se va deteniendo, entonces quizás hubiera llegado antes, pero bueno, le toca llegar por ahí de mediados de agosto y justamente el 11 de septiembre de 1980, 1973, disculpen por el bostezo. eh, bueno, hay un golpe de estado contra Salvador Allende y todos los que estaban de su lado, pues son encarcelados o son perseguidos. Aunque a él no lo atrapan directamente, o bueno, sí es perseguido, vamos, pero no lo atrapan directamente en este primer golpe de estado, sino que pues a través del tiempo se le mete la idea de que quiere ir a visitar a su familia que todavía tiene en Chile, va a visitar a unos tíos, a unos primos, a una ciudad que se llama Los Ángeles, que no hay que confundirla con la de Estados Unidos. Va a visitarlos a Los Ángeles, pero en medio del camión lo encuentran, en medio del camino, perdón, lo encuentran
y pues ahí sí lo encarcelan. De hecho, él está preso un par de meses y esta experiencia lo va a retomar después para escribir su cuento Detectives. Pero esta experiencia en la cárcel, esta inestabilidad política, lo convence de que ya no tiene nada que estar haciendo en Chile, perdón, y va a regresar, pero una sola vez, un par de veces nada más, pero ya hasta 25 años después. Si estamos hablando de 1973, vamos a sumarle 25 hasta 1998. Entonces, durante mucho tiempo, durante prácticamente el doble de la vida que tiene en este momento, que son 20 años, Roberto Bolaño ya no regresa para nada a Chile porque queda bastante ciscado con esto del golpe de Estado y todas estas cuestiones. Como ya tenía sus primeros 5 años, bueno, de los 15 a los 20 estuvo viviendo en México, como ya tenía bastantes contactos, los amigos que había hecho en México, pues eran más importantes que lo que pudiera perder en Chile. Roberto Bolaños regresa a México y es en esta etapa de 1970, perdón, 1974 a 1997. Son 3 años de una actividad extraordinaria de Roberto Bolaño. Se hace muy amigo del poeta mexicano Mario Santiago Papasquiaro. Y entre él y otros 19 poetas, poetas hombres, poetas mujeres, forman un movimiento que se llama los infrarrealistas. Los infrarrealistas es una corriente que desconocía casi absolutamente. Una de mis compañeras de la carrera le gustaba mucho esto, pero yo estaba como muy metido en el barroco en ese momento. Eh, y nos comentaba algunas cosas que eran un movimiento, eh, pues no necesariamente político, pero sí. O sea, no político en el sentido clásico de que van, o en el sentido que ya tenemos metido en la cabeza, que es quemar los monumentos, rayar las paredes, sino que a través de toda su obra política se estuvieron criticando muy duramente a las figuras de Octavio Paz, sobre todo a la de Octavio Paz, y a todas las figuras literarias, digamos, importantes de México. Ahorita voy a hacer una nota al respecto. Entonces, los infrarrealistas decían que ellos no tenían una manera de ver la poesía, o que no eran como un movimiento o una vanguardia clásica, como puede entenderse las vanguardias de 1918 o 1924, sino que son un grupo de escritores que más bien se juntan a compartir la manera en que ven la vida, desafían pues todas las convenciones del lenguaje, desafían eh, pues sí, preceptos y todas estas cosas, pero sobre todo van a desafiar la literatura que se está haciendo de manera oficial en México, es decir, la literatura aprobada por el gobierno, la literatura, pues digamos, más tradicional que hay en ese momento. Una nota también en esta parte, quizás lo tratemos después porque José Revueltas es un personaje muy interesante y su literatura es nihilista completamente y es depresivo y es muy divertido leerlo. Mario Santiago Papasquiaro es un poeta mexicano que también, bueno, está dentro de este grupo de los infrarrealistas, y a él le toca conocer cuando tiene 19 años a José Revueltas. Este, y al parecer mantienen una relación cordial a lo largo de la vida de los dos. Entonces, José Revueltas, de alguna manera muy, muy, muy lejana, tiene conocimiento de la existencia de los infrarrealistas, y aunque realmente Roberto Bolaño no tiene contacto con José Revueltas, pero se sabe que pues ahí por lo menos hubo alguna conocimiento el uno del otro. Una de las cosas que retoma uno de los poetas de este movimiento, que es José Vicente Anaya, es que que no puedes hablar de cosas que no conoces, y si vas a hablar de algo, tienes que hacer sentir ese algo, pero como les comento, el infrarrealismo no tiene reglas. Esa es solo una manera de ver las cosas, y es como más justo decir que el infrarrealismo es un conjunto de escritores que comparten sus puntos de vista y sus propias opiniones de la literatura, y todos se apoyan mutuamente aunque no les guste su estilo. Eso es como más honesto en cuanto a cómo es o cómo trabaja el infrarrealismo. No soy experto en el tema, entonces quizá tenga un par de cosas mal, pero es lo que entendí de todo este movimiento. Tenemos aquí a Octavio Paz, que es
un personaje importante en la literatura mexicana, pero también se sabe que tiene muchos vicios y muchos defectos que lo hacen un personaje poco querido en muchos círculos que no sean los oficiales. Los infrarrealistas atacan toda esta como hipocresía de Octavio Paz, que por un lado habla del arco y la lira y la poesía y cómo la poesía transforma el alma y esto, y por otro lado pisotea a los escritores que él no quiere que se reconozcan cuando tiene algún enemigo político, lo hace un enemigo público y hace que la carrera de ese escritor fracase porque a él no le gusta. Entonces, los infrarrealistas atacan mucho esta postura de Octavio Paz, atacan mucho su obra, eh, y pues bueno, eso es como de manera general lo que hacen con los infrarrealistas con Octavio Paz. Mm, Y sobre todo porque, por lo que representa, más que por él, por lo que representa poder inamovible, yo dicto quién y qué es válido para la literatura y por qué tu literatura no vale si yo digo que no vale. Entonces, bueno, Roberto Bolaño deja México en 1977, sus papás se separan en 1976, su papá se queda en México y forma una familia nueva y prácticamente se olvida de ellos. Su mamá se va a España y Roberto Bolaño llega poquito después siguiendo los pasos de su mamá. Em, en España, claro que sí tiene viajes a Chile, a México, se mantiene en contacto con Papasquiaro, que se vuelve uno de sus mejores amigos, pero él prácticamente hace su vida en España a partir de 1977. De hecho, 4 años después de su llegada a Cataluña, conoce a su esposa Carolina López, una muchacha que pues que iba pasando y él se le acerca y empiezan a hablar, lo invita a cenar y empiezan a tener una relación pues bastante bonita y se casan en 1900, bueno, más bien se van a vivir juntos en 1985, desconozco la fecha de la boda. Entonces viaja a lo largo de varias ciudades españolas, pero en Blanes se asienta en 1985 y tiene dos hijos, el primero que es Lautaro, perdón, nace en 1990, es decir, somos de la edad, y una niña que se llama Alexandra. En España es donde, bueno, una cosa que no había mencionado es que Roberto Bolaño se sabe que escribió muchísimo durante toda su vida. De hecho, muchas obras, tiene como unas 8 o 10 obras que se publican de manera póstuma, es decir, él muere, se siguen editando y varios años después empiezan a salir estas obras que él dejó escritas, pero que pues solo estaban ahí como guardadas. Entonces, Roberto Bolaño es un personaje que escribe muchísimo, se vuelve crítico, eh, pues sí, explota su carrera literaria en España, pero no de la nada. De hecho, durante varios años estuvo trabajando pues de lo que alcanzaba. De reportero trabajó mucho tiempo, trabajó como en hoteles, trabajó haciendo como estos trabajos que realmente no lo llenaban, pero que le daban tiempo para escribir. Y entonces es como interesante esto. Roberto Bolaño muere en el 2003 por una falla del hígado, que de hecho él conocía desde 1993, si mal no recuerdo. Entonces tiene pues una vida bastante curiosa, alcanza a saborear el éxito, pero le dura poquito porque se vuelve mundialmente famoso gracias a su novela Los Detectives Salvajes en el 98 y muere en el 2003. Entonces sí alcanza a conocer la fama, sí alcanza a darse cuenta de que, de que marcó algo en la literatura y poquito después muere. Entonces, la obra literaria de Roberto Bolaño es gigantesca, tiene por lo menos, y las que son conocidas, digámoslo así, 8 libros de poemas, 15 novelas y 6 colecciones de cuentos, todo esto entre obra póstuma y obra que alcanzó a publicar en vida. Se dice, porque les digo, yo no conozco la obra de Bolaño, que las obras esenciales son estas que están aquí, pero la más importante, digamos, dentro de su carrera literaria es su novela a la que más ganas, más tiempo y más recursos le dedicó, que fue Los Detectives Salvajes, una novela que se sabe que empieza a escribir desde que está viviendo en México, es decir, en 1970, y que publica hasta 1998. Por lo menos 20 años de trabajo tiene esa novela.
Es una novela gigante, no alcancé a buscar el número de palabras, pero por lo menos en la editorial de bolsillo tiene 760 páginas y hay un PDF que muestra 640 páginas con el renglón cerrado y letra chiquita. Entonces es una cosa bastante grande. Tenemos aquí también la novela de 1999 que también fue premiada, que se llama Amuleto y que recuenta los hechos de la matanza de Tlatelolco. También, como una nota adicional, Roberto Bolaño tiene dos novelas que tratan de la Segunda Guerra Mundial, una que se llama así El Tercer Reich y la otra, se me escapa el nombre, pero también trabaja con los nazis o que trabaja con esta idea del nazismo. Entonces, esta es una síntesis de la obra y de la vida de Roberto Bolaño. Eh, Deja iniciado un movimiento que sigue en pie, que es el infrarrealismo. Se sabe que pues los infrarrealistas se han mantenido todavía por ahí latentes. Papasquiaro es, se queda como el líder el que guía este movimiento, pero pues bueno, van entrando y saliendo personalidades, el grupo nunca se homogeniza y realmente como no lo buscaban, pues no, supongo que está como bien, o sea, entras al grupo con tu propia experiencia y tus propias maneras o tus propias herramientas y ahí se te ayuda a pulirlas, pero nunca se te fuerza a hacer algo y es como interesante eso. Em, Esto es de manera muy, muy general. Y por último, una cosa importante de Roberto Bolaño es su extraordinaria resiliencia o su extraordinaria dedicación a la literatura. Se sabe que en sus etapas más oscuras, cuando no tenía dinero, cuando estaba viviendo en México con la familia disfuncional que tenía, pues todas esas días y todas esas horas las dedicó a escribir. Algunos de sus amigos, sobre todo Papasquiaro, dice que Roberto Bolaño se encerraba y estaba días completos escribiendo, que apenas comía, que apenas... Entonces es una persona que le dedicó también su alma a la literatura, como muchos de los grandes literatos. Em, y pues bueno, esto es como una síntesis y una introducción de la misma manera a Roberto Bolaño, un escritor que desconozco, pero que realmente su historia de vida me ha llamado bastante la atención y en cuanto pueda voy a subir algún comentario, crítica o algo de alguno de sus libros. No prometo que sea pronto porque tengo algunas cosas que escribir y tengo algunas cosas que manejar de mi lado, pero en cuanto se pueda, lo haré. Entonces, esta es una introducción a Roberto Bolaño. Muchas gracias.